Ah, Buenas noches. Hoy soy Yamilet. Hoy vamos a conversar sobre un tema importante, cómo las herencias indígenas y coloniales han marcado la historia del Museo Nacional del Perú y si realmente podemos transformar las narrativas eurocéntricas. ¿Podríamos bajar un poco más? Ok. Yo creo que sí es posible, pero requiere reconocer primero que el museo nació en 1822 como un proyecto político que creó una identidad peruana, desde arriba. Hemos dejado fuera a muchas comunidades. Los objetos fueron mostrando como trofeos coloniales sin su contexto ni sus voces originales. Si queremos un museo que represente a todos, tenemos que empezar escuchando a las poblaciones que antes fueron incivilizadas. Le paso la palabra a mi compañera Nicole. Buenas noches, soy Nicole. Coincido contigo, Yamilet. El Museo Nacional siempre ha tenido esa carga colonial. Nació con la intención de unir el país, pero terminó reafirmando una mirada que priorizaba lo europeo sobre lo indígena. Para mí, transformar esas narrativas implica cambiar la forma en que se cuenta la historia. No solo mostrar piezas, sino permitir que las comunidades expliquen qué significan, cómo se usaban y qué historias fueron borradas con su expropiación. Exacto, y además pienso que los objetos culturales tienen múltiples significados. A lo largo del tiempo no basta con ponerlos solo en vitrinas, debemos reconocer su recorrido desde que fueron extraídos en la colonia hasta cómo fueron reinterpretados en los museos. Esto va a permitir que el museo deje de ser un espacio que representa desde Lima y pase a ser un espacio que converse que quienes realmente son los dueños de esos saberes. Totalmente, pero también creo que el reto va más allá del pasado. Si queremos transformar el museo, tiene que responder a las desigualdades actuales, el racismo, la exclusión, el centralismo. Un museo que solo muestra diversidad, pero no se posiciona frente a las injusticias, sigue reproduciendo silencios. Necesitamos curadurías comunitarias, participación real y que las decisiones no se tomen solo desde una mesa técnica, sino desde las voces que históricamente fueron omitidas. Y justo ahí es la clave que el museo sea un espacio vivo donde las identidades no se congelen en vitrinas, sino que se reconozcan que los pueblos siguen existiendo, resistiendo y creando. Si logramos eso, las narrativas eurocéntricas pueden transformarse en narrativas plurales. Así es, y para seguir reflexionando sobre este tema podríamos ver el video El desafío de nosotros, que habla justamente de cómo reconstruir colectivamente nuestras identidades desde todas las voces del país. ¿Podrías aumentarle volumen al video, compañero, por favor? Nuevo escenario, el Estado asumió escenario, el Estado asumió orgulloso escenario, el Estado asumió acá, orgulloso. dale. ¿Qué rol tuvo el Museo Nacional del Perú en la construcción de identidades nacionales y en la demarcación de nuestras diferencias? Lejos de ser lugares neutrales, los museos son parte de la historia de los países y reflejan los dilemas, las inequidades y las aspiraciones de las naciones. El Museo Nacional del Perú no ha sido una excepción. Esta historia comienza cuando los primeros conquistadores llegaron a las costas de América trayendo consigo sueños de ciudades de oro. Con El Dorado en mente, se inició la expropiación de la herencia cultural de las sociedades indígenas y se fue asentando una tradición de saqueo y comercialización de la misma. Objetos culturales que por milenios habían sido usados para transmitir valores y conocimientos cambiaron repentinamente de significado y se transformaron en tesoros y mercancías. Muchos terminaron fundidos junto con las memorias que contenían. Otros atravesaron largas distancias para alimentar el coleccionismo de lo exótico, que afianzaba el prestigio de la nobleza y sus pretensiones colonialistas de poseer el mundo. El vínculo original entre las sociedades indígenas y sus creaciones culturales se quebró, como cuando se quiebra un cántaro y se disgrega la imagen de uno mismo. Con el fin de anular su potencia simbólica en el sistema de creencias local, la corona promovió la sustitución de los objetos de poder andinos por otros símbolos provenientes de España, como las varas de alcalde, que se fueron incorporando en las prácticas de los pueblos indígenas.
Tras la independencia, el valor de la herencia cultural de las poblaciones indígenas volvió a cambiar, pero su control se mantuvo fuera de las poblaciones que los habían creado. En este nuevo escenario, el Estado asumió orgulloso su custodia y los convirtió en símbolo del supuesto origen ancestral y Bueno, aquí autóctono de podemos la nueva observar nación. que Como en parte el de ese video programa, en se habla de 1822, prácticamente cómo el construir nuestra identidad de todas las voces del país. Ahora vamos a libertador pasar a la San siguiente Martín parte. decretó Bueno, no. Eh, mm, bueno, eh, a continuación, en esta página se muestra que, puedes bajar un poquito más abajo, por favor. Ya, en esta imagen se muestra un equipo digital. Esto más que todo nos ayuda a comprender mejor la información que se realizó en el censo 2017 y otros estudios sobre lo que es la identidad étnico-racial en el Perú. Este recurso que se puede observar en la pantalla no solo presenta datos, también nos recuerda que detrás de estos números que se pueden ver hay historia, hay memorias y experiencias de desigualdad que aún van a afectar muchos a grupos indígenas y a minorías étnicas, ¿no? Aunque, como bien se sabe, han pasado 200 años desde la construcción de nuestra nación, todavía van a persistir esas barreras, perjuicios que nos limitan las oportunidades de muchos peruanos, ¿no? En este equipo digital va a servir visualizar esa realidad y mostrarnos cómo la identidad étnico-racial sigue vinculado a la falta de oportunidades. Eh, bueno, en mi opinión, como esta herramienta es algo importante, ya que nos va a permitir mirar frente a estas desigualdades y reconocer como un problema actual, como un problema actual, ¿no? No del pasado, ¿no? Eh, a continuación, detallaremos más acerca de esta historia, de estos datos, de estas cifras. Bien, compañero, puedes ir apretando algunos puntos, gracias. En este equipo tenemos diferentes cuerdas, cuerdas que van a tener en cada punto, en cada nudo, mejor dicho, ideas diferentes sobre varios temas, ¿no? Mi compañera, por ejemplo, habló de la diferencia entre el trato de género, la igualdad de género, las oportunidades. Aquí podemos ver el acceso a la educación y a la salud en relación a las etnias, muy diferente ya desde los tiempos de la colonia, ¿no? Es importante este equipo porque nos permite a través de las cuerdas que tiene comparar lo que son los diferentes aspectos que aborda, tanto en la antigüedad, en las diferentes épocas, ¿no? Ya sea incaica, colonial, independentista y en la época de hoy en día, ¿no? En la época republicana. Problemas que, como bien decía mi compañera, pues persisten hasta el día de hoy, ¿no? Problemas como la desigualdad de género, que si bien es cierto ya hemos trabajado a nivel cultural, a nivel social, para disminuir esas brechas, pues siguen existiendo. Yendo hacia otros colores, a ver, puedes cambiar el color naranja, por ejemplo, amigo. Vemos ahí brechas económicas, pobreza y acceso al empleo en relación a las etnias. O sea, este equipo es más como que un cuadro comparativo hecho de manera más creativa, más llamativa, que como bien dije, permite ver en diferentes aspectos, ¿no? De la vida, la salud, la educación, el acceso a las oportunidades, la pobreza, la economía, el trabajo, que tenía, ¿no? La gente en ese entonces y cómo estas brechas han ido aumentando y en algunos casos, gracias a Dios, disminuyendo, como es la desigualdad de género. ¿Qué podemos rescatar de este gráfico? Que son problemas que persisten hasta el día de hoy, que pues en mi opinión depende de nosotros hacer el cambio, hacer que estas brechas disminuyan, hacer que cada vez nuestra sociedad sea más igualitaria, más paritaria. Que no sea todo igual, sino que sea todo equitativo. O sea, que cada quien tenga lo que merece según el esfuerzo, según las oportunidades que tenga y según las capacidades y competencias que demuestre en su trabajo, ya sea en el estudio o en las funciones que desempeñe cada persona en la sociedad. Importante para reflexionar, para ver el panorama de nuestra sociedad hoy en día
ya que, como bien repito, no son problemas ajenos a nuestra sociedad, no son problemas que los estamos estudiando de manera superficial, sino que son problemas que tocan a cada uno de nosotros, incluso a los integrantes de este grupo, y que muy aparte de hacernos pensar en que también existían en ese entonces, también nos hacen reflexionar sobre cómo nosotros podemos cambiar esto según nuestros comportamientos y según la cultura que cada uno de nosotros tiene. Cultura que, como bien diferencia este equipo, representa diferentes etnias que fueron constituyendo nuestra genética, nuestra familia, nuestra ascendencia a través de los siglos, de las décadas, y que cada uno de nosotros pues tiene orígenes diferentes, ¿no? Distintos, y que estas diferencias y estos orígenes distintos representan ¿cómo decir? Una riqueza en cuanto a diversidad de ideas, a diversidad de opiniones, a diferentes habilidades que cada integrante del grupo y de la sociedad en general tienen las personas, ¿no? Diferencias que aportan a nuestro país y lo hacen uno de los más diversos del mundo. Pasemos a la siguiente parte. Bueno, compañeros, hablando de parte de violencia y racismo, también tengo mi parte como decir como nosotros, ya que ha pasado desde mucho tiempo la violencia y racismo histórico, casi ya históricamente, actualmente lo vivimos y lo seguimos viendo porque la violencia y el racismo sigue aumentándose más, sigue produciéndose más, sigue está con la misma historia que tenemos antes. Hace entre el año 1879, que hace muchos años, hace una explotación de bauxita que ya provocó unas mayores, las generalizaciones, las violencias del racismo, ¿no? Ya que desde su historia, una historia peruana, provocando así más ya a muchas personas en casos de muy extremos, se refiere a 40.000 indígenas del Amazónico, utilizando ya sea las manos, a las expresiones más, que se puede decir, más violentas a algunas personas, también a las personas y pasiones, a las identidades, a los géneros, a lo que provoca una explotación, provoca un caos, una desesperación, una, algo muy grave que se puede decir una desesperación, algo muy justo, pero así sigue la violencia y el generación histórico. También vamos con perdón, la violencia también tiene como varias víctimas, fueron como 70% de la población casi. Ya hay conflictos internos entre 1980 hasta 2000, ya que tienen unas primeras lenguas como las castellanas, ya tienen el miembro de decirles indígenas como originarios, ya que nadie se respeta. Es como decir también eh, las- el racismo también histórico con los idiomas mismos también, con las lenguas mismas que tenemos. Así que nadie también fueron criticados, así los miembros de las personas somos víctimas de las violencias y también racismo, a lo que se lleva ya que también sea el idioma y la violencia y el racismo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. No, bien, sí, por favor, al punto celeste. Como bien contaste en racismo, tocaste un punto importante. En el celeste, por favor. Celeste, celeste. Que son las lenguas indígenas y originarias, ¿no? Como bien se sabe, el racismo no solo se da por el color de piel, sino por el lugar donde vengan, hasta por las lenguas, ¿no? Que, como bien se mencionó o detallaste, ¿no? Bien, como bien sabemos, en el Perú existe una enorme riqueza de lenguas, ¿no? Entre ellas contamos con 48 lenguas indígenas que son reconocidas oficialmente, donde 44 de ellas se hablan en lo que es la Amazonía y solo 4 lo que es de los Andes, ¿no? Y el quechua es la lengua originaria más hablada de casi 3.7 millones de hablantes y pues más de 9 variedades en distintas zonas del país, incluso en Lima, aunque no lo crean. Más de
724.000 personas hablan quechua, especialmente en distritos como lo que vendría a ser San Juan del Lurigancho, donde un total del 16% de la población peruana habla esa lengua originaria, ¿no? Como bien en Equipu se dan datos estadísticos que en Loreto, en la región, es la región con mayor diversidad de lenguas, con 27 lenguas en su territorio, como se puede ver. Y pues en Amazonías las lenguas más habladas son el Ashaninka, el Ayahu, el Shipipo, el Conibo. Sin embargo, hay una preocupación. Es que a pesar de esa riqueza de lenguas que el Perú nos proporciona, al menos hay 21 lenguas que están en peligro de desaparecer, ¿no? Ese es el caso del quechua. Aunque no lo crean, es un ejemplo muy claro. Aquí en la sala, así preguntando, no sé si podamos hablar lo que es el quechua o al menos entenderlo. Es algo muy triste, ¿no? Donde hace siglos se hablaba casi el 60% de la población. Y hoy, a pesar de eso, en datos estadísticos hay un 14%. Esto nos demuestra que la disminución y la falta de políticas, no sé, políticas de protección han puesto en riesgo una diversidad lingüística, la verdad. Y esto es como que darnos a entender, ponernos, no sé, a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bien, ya, pasemos al siguiente punto, por favor. Bueno, dando inicio a lo que es la parte de la civilización y barbarie, vamos a comenzar con mi compañera Nicole. Bueno, a mí este portal de civilización y barbarie me parece fuertísimo porque te muestra cómo durante mucho tiempo a los pueblos indígenas y amazónicos se les miró como atrasados o bárbaros. Las fotos y textos de la época no eran inocentes, estaban construidos para justificar que unas personas se creían superiores a otras. Sí, pero algo que me pregunto es, ¿no crees que volver a mostrar esas imágenes racistas también puedan reforzar los estereotipos? O sea, una persona que no lea bien el contexto puede quedarse solo con la idea de, mira, qué salvajes eran, sin entender que eso era un discurso impuesto. ¿Podríamos poner en la parte de imagen, por favor? Por favor. Ahí nomás, por favor. Arriba, ahí, arriba, por favor. Ahí, déjalo. Pasamos a mi compañera Nicole. Bueno, yo creo que la clave está justo en el contexto. El portal no te presenta las fotos como la verdad, sino como evidencia de un pensamiento racista de la época. Te hace ver que esos viajeros intelectuales y políticos usaban palabras como civilizado y bárbaro para ordenar a las personas en una especie de escala de valor. Las imágenes son pruebas de cómo se fabricó esa mirada. De acuerdo, pero también es fuerte ver cómo se usaba el cuerpo indígena y afrodescendiente casi como un objeto de estudio. En muchas fotos lo ponen posando, como podemos visualizar ahora en las imágenes, pero a veces se podían semidesnudos o en posiciones que me remarcan la diferencia con una persona europea. Eso me hace pensar en la medicina. También cuántas veces el cuerpo del otro ha sido usado para experimentar, medir o clasificar. Exacto, en ese sentido, el portal también nos habla a nosotros como estudiantes de medicina. Nos recuerda que no basta con decir somos científicos si en el fondo seguimos repitiendo prejuicios raciales. La idea de civilización se ligaba a ser blanco, urbano, educado, y la de barbarie a ser indígena, negro, amazónico y analfabeto.
Esta lógica de superioridad puede colarse en cómo tratamos a los pacientes. ¿Podrías bajar un poco más, por favor? Bueno, pero hay algo que sí rescato del portal, en el que se visualiza estas imágenes, que no son neutrales. Antes quizás la gente iba al museo, veía una foto de un indio salvaje y ni se cuestionaba de dónde venía esa categoría. Ahora creo que los tiempos han cambiado y en el portal te invita a preguntarte quién tomó esta foto, pero quién la tomó, qué queríamos demostrar. Sí, y también te obliga a actualizar la mirada, porque sería muy cómodo decir, qué mal me pensaban en el siglo XIX, como si hoy ya no pasara, pero seguimos viendo noticias, memes, comentarios en redes donde se asocia pobreza, ignorancia o suciedad con lo indígena o lo afro. La pareja civilización-barbarie sigue viva, solo que con otras palabras. Y sí, hoy quizás de repente ya no decimos bárbaro, pero decimos cholo, ignorante, serrano, bruto, indio, charapa, salvaje, y prácticamente eso es la misma lógica. Y lo peor es que a veces se disfraza de humor, como bien dices, que ahora encontramos memes, chistes respecto a esto. El portal, aunque nos hable de imágenes antiguas, también nos habla de un racismo contemporáneo. Correcto. Algo que me llamó la atención es cómo las imágenes hacen ver a las personas indígenas como si fueran parte del paisaje. Al fondo de una hacienda, al lado de un patrón, siempre en posición subordinada. Es como si las fotos dijeran, mira la grandeza de este señor, y el indígena fuera solo una decoración. Eso también es violencia simbólica. Totalmente, y contrasta un montón con otras piezas de la explosión, como las cerámicas o textiles de los pueblos originarios, donde se ven que esas mismas personas tenían y tienen una cultura, una tecnología y una forma de ver el mundo muy sofisticada. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que la idea de barbarie era una mentira útil para prácticamente legitimizar la explosión o la explotación a los indígenas. En resumen, yo diría que el portal Civilización y Barbarie es incómodo pero necesario. No está ahí para que repitamos el prejuicio, sino para mostrar cómo se construyó. Es como una radiografía del racismo en la historia peruana. Y yo añadiría que también es una invitación a revisar nuestra propia mirada, porque de repente es fácil juzgar a los de antes, pero lo difícil es preguntarnos, ¿en qué momento yo mismo trato a alguien como menos civilizado por cómo habla, cómo se viste o de dónde viene? Si no hacemos esta autocrítica de nosotros mismos, yo creo que el portal solo se quedará como una anécdota histórica. Exacto. Al final, el desafío de nosotros es ese, dejar de pensar que en un nosotros civilizados que mira desde arriba a los otros bárbaros y empezar a construir un nosotros donde todas esas identidades tengan el mismo valor y sobre todo la misma dignidad. Y yo creo que sobre todo que esa igualdad no se quede en el museo o en la exposición, sino que se vea en la escuela, en el hospital, en la calle, en el trato diario. Solo así estas imágenes van a dejar y nos van a servir para algo. Y no se van a quedar solamente en el recuerdo o de repente en esa exposición o en este trabajo, sino que va a ser una herramienta para cambiar algo. Pasamos a la siguiente página. ¿Quién sientes que eres? Es una pregunta de autoidentificación, como podemos ver. Puedes bajar más abajo, de una autoidentificación étnica que se realizó en el censo 2017. Fue un avance importante porque en ahí nos permite ver a la población históricamente excluida. Y esto abrió la puerta a políticos y políticas públicas más inclusivas, ¿no? Pero también
nos enfrenta la pregunta más difícil, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cómo me identifico? ¿Y cómo me percibe la sociedad? Eso nos demuestra que la identidad no es simple ni estática. Bueno, vamos en zona de contacto. Vamos a hablar sobre los sectores. Como nosotros tenemos principalmente las zonas cerámicas, en las cuales está compuesta por varios en los indígenas, en las partes de la población de los estilistas, lo que tiene a un explorar un cerámico, nos referimos al vaso. También tiene como una cerámica representativa a la población, ya que es un originario para ellos mismos. Como siempre, ya aproximadamente más de 300 años, aproximadamente. Ya en cual en la sierra también ha sido un colectivo, también a los cuales el vaso ha sido un representativo a cada una de las personas para seguir. Bueno, eh, eh, vamos a hablar de los originarios, aproximadamente ya ese fue un representativo. También voy a poner el otro parte. A ver, no sé si... A ver, ¿podrías compartir la pintura? A ver, Pintura india del altiplano, abajo. A la izquierda, izquierda. ya ver. Eh, Ok. Sobre la pintura india del altiplano, realizada prácticamente, esa pintura se realizó hace aproximadamente 100 años por Felipe Cosio del Pomar. Esto se convierte en una zona de contacto porque en ella se cruzan dos miradas, la del artista mestizo, formado con una tradición académica occidental, y la presencia de una mujer indígena que históricamente ha sido representada desde fuera, desde su propia voz. En esta obra se encuentran y también chocan el mundo indígena y el mundo criollo colonial. Aunque la figura indígena es protagonista, su identidad aparece mediada por la mirada del pintor, lo cual nos va a permitir reflexionar sobre cómo el arte ha construido imágenes idealizadas o exóticas de los pueblos andinos. Justamente por eso la pintura abre un espacio para debatir cómo estas representaciones pueden reproducir jerarquías coloniales, pero también cómo hoy podemos reinterpretarlas, devolverle agencia a la figura retratada y cuestionarnos quién tiene el poder de representar a quién. Bueno, también tenemos como el cerámico de una representación muy acompañado de las montañas, ya que sean realizadas a la población original, ya que indígenas, ya que la población misma aproximadamente ya hace 1800 años, ya que es una representación a lo que ya van viendo a la población ya, a las exploraciones, a los sitios, a los que vayan ya representando así un recorrido. También tiene un representativo de la población de la hasta la costa norte, también sean constantemente la representación en la montaña es una importante también a lo que se lleva, porque siempre cada vez que está lleno de recubrimiento, a las, más que todo recubrimiento, ya, a eso me refiero. Bueno, nos vamos a pasar a la siguiente con mi compañero. La parte de atrás, Mm, la parte de atrás. a ver, no sé si... Vamos, bueno, sobre la cerámica del felino. Bueno, sí. Sobre el ceramio del felino, dice mucho sin resaltar tanto, ya que este fue hecho por un poblador originario de la costa sur hace unos 2500 años, pero hoy está en la colección del Met, un museo de Estados Unidos. Solo ese dato ya muestra una historia de desplazamiento.
un objeto creado para un mundo andino costeño que ahora se mira desde una vitrina extranjera. El hecho de que sea un felino no es casual. En muchas culturas prehispánicas, el felino simboliza fuerza, poder, mundo sagrado, algo que protege y conecta. Eso sería todo. Vamos a pasar con mi compañero Marcelo para que termine las Eh, conclusiones. Siguiente, por favor. Hay otra parte, creo, ya para concluir. Sí. Ya está. Con ese título nosotros podemos resumir todo. Resumir que... Un poco más arriba, por favor. Me quedo con el título, ya. Eh, en este recurso importante podemos nosotros diferenciar lo que son las herencias indígenas y las herencias coloniales. Herencias que definen la cultura peruana en sí, que no es una cultura, entre comillas, definida, una cultura monótona, una cultura singular, sino es una cultura plural, una cultura que deriva de muchas culturas que estuvieron aquí en el territorio peruano a través de los siglos y que dejaron sus huellas, dejaron sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias y que definieron lo que hoy en día es la cultura peruana, una cultura que deriva de lo indígena, de lo andino y que se mezcló con lo europeo, como casi todo el mundo, y que al mezclarse con, con la cultura europea que pues trajo, ¿no?, lo que es la religión y otras costumbres más como los alimentos, entre otras cosas, se convirtió, ¿no?, en lo que es hoy en día la cultura peruana, una cultura que si bien es cierto mira al futuro con esperanza, siempre abierta al cambio, siempre dispuesta a mejorar, a evolucionar y a incursionar en diferentes aspectos nuevos desde el punto de vista cultural, también mira al pasado con una tradición, se podría decir, bien definida, una tradición que marca la diferencia con otras culturas, que son muy pocas culturas a nivel mundial las que tienen tanta riqueza como la peruana. Herencias indígenas que nos permiten valorar más lo que somos, la cultura que nosotros tenemos, las costumbres andinas e indígenas que el Perú y los peruanos tienen, y herencias coloniales, hablando ya de la vida civilizada del siglo XXI, de nuestra religión, de nuestra comida, de nuestras costumbres, de nuestras festividades, que se han conjugado de manera, se podría decir, casi perfecta en un territorio tan diverso como es el Perú, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra, en la selva, con poblaciones tan distintas en cada uno de estos lugares geográficos en sí. Entonces, es un recurso importante porque vemos cómo es que la cultura peruana ha ido diseminándose a través del ejemplo, a través de los siglos, a través del modelo que este país y esta cultura han representado para otras en Latinoamérica principalmente, ¿no?, que es el área en donde tenemos más influencia. Hemos visto problemas que no solamente existían en esos tiempos, sino que también existen hoy en día, que son herencias también indígenas y coloniales que hemos heredado, porque no está dicho que las herencias indígenas y coloniales tengan que ser solo positivas. Hemos heredado, como bien dije, las costumbres, la religión, las festividades, las tradiciones, nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, pero también hemos heredado algunos problemas. Hemos heredado problemas que hasta hoy en día acarreamos tanto a nivel personal como a nivel colectivo y a nivel incluso gubernamental y político, como es la corrupción, como son la discriminación e incluso esta diferenciación enorme que existe en nuestra cultura y las pluralidades que la conforman también conllevan muchas veces a discriminarnos entre nosotros mismos con adjetivos que traemos desde este tiempo y que los convertimos en contemporáneos y prejuicios que no nos dejan avanzar como sociedad, como mencionaron anteriormente mis compañeras. Entonces, en esta exposición, creo yo, nos podemos quedar con una reflexión que si bien es cierto, tenemos herencias indígenas, coloniales, muy importantes que definen a nuestra cultura como una de las culturas más diversas, más culturalmente plurales del mundo,
pero que también tenemos que cambiar algunos aspectos, tenemos que mejorar, tenemos que evolucionar y tenemos que mejorar como cultura. Lo hemos hecho antes, lo podremos hacer después y lo estamos haciendo. Estamos reduciendo brechas en muchos sectores, como la de género, por ejemplo, que es la más notoria. Entonces, estoy seguro que con voluntad, con esperanza, con mucho esfuerzo, podremos hacer un cambio en nuestra cultura positiva, para seguir enriqueciéndola y tratar de pulir estos aspectos erróneos, estos aspectos que quizás manchen nuestra cultura en algunos aspectos que, que no nos permiten avanzar como sociedad. Entonces, bueno, esas serían las conclusiones de este trabajo, un trabajo interesante desde todo punto de vista, sobre todo por cómo ha ido evolucionando nuestra cultura y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias también por la exposición, también gracias a todos por las conversaciones. Así que hasta aquí concluimos, compañeras y compañeros profesor. Así que gracias por eso. Gracias. See you later.